Existen momentos en la historia de la criminalística donde los protocolos tradicionales dejan de tener sentido y la lógica se convierte en un obstáculo para la comprensión. Normalmente, cuando un equipo de investigación llega a una escena, busca rastros que conecten un evento con un autor, una fibra de ropa, un casquillo de bala o una huella dactilar. Son elementos tangibles que permiten reconstruir una narrativa de causa y efecto. Sin embargo, lo que ocurrió la madrugada del 14 de noviembre de 2024 en la remota región de los Alpes Dináricos no solo rompió esos esquemas, sino que obligó a las autoridades a replantearse la naturaleza misma de nuestra realidad. Imagina por un instante la situación de los primeros intervinientes. Reciben un aviso de una alarma silenciosa en una propiedad donde no vive nadie en kilómetros a la redonda, un lugar donde el silencio de la montaña es absoluto. Al entrar, lo que encuentran no es un robo ni un acto de vandalismo. En el centro exacto de un salón de mármol aparecen una serie de huellas que desafían la biología y la física. No pertenecen a un ser humano, ni a ningún depredador conocido. Son marcas hexagonales perfectas, hundidas en la piedra con una presión que debió requerir toneladas de fuerza, pero sin dejar una sola grieta en el material circundante. Lo más perturbador no era la forma de las marcas, sino su origen y su destino. Las huellas no entraban por ninguna puerta ni ventana. Comenzaban súbitamente en el centro de la habitación, como si algo se hubiera materializado en el aire, y avanzaban hacia una pared de concreto sólido donde, inexplicablemente, se desvanecían. Esta noche nos adentraremos en los archivos ocultos, analizaremos el reporte policial que fue clasificado bajo el rótulo de incidente de naturaleza desconocida y revelaremos lo que una cámara de seguridad térmica captó en ese salón cuando, teóricamente, toda la red eléctrica de la casa estaba caída. Antes de profundizar en los detalles técnicos de este hallazgo que ha dejado perplejos a los investigadores de lo inexplicable, quiero darte la bienvenida. Si eres una de esas mentes inquietas que buscan la verdad detrás de los archivos que los gobiernos prefieren mantener bajo llave, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Cada caso que presentamos es una pieza más en el rompecabezas de lo desconocido, y no querrás perderte la revelación final de esta historia. Acompáñanos en este viaje hacia lo imposible. Para comprender la magnitud de lo que se encontró en esa escena, es vital conocer el escenario. La propiedad, conocida localmente como la Villa Blackwood, era el refugio de Víctor Drago. Drago no era un habitante común de estas montañas. Se trataba de un ex ingeniero en telecomunicaciones que trabajó durante décadas en proyectos clasificados antes de la caída del bloque soviético. Tras su retiro, se aisló en esta mansión tecnológica, una estructura que, según los lugareños, estaba blindada contra cualquier tipo de interferencia electromagnética. La noche del incidente, los sistemas de monitoreo regional no detectaron una intrusión física inicial, sino una anomalía energética masiva. No fue una llamada de auxilio la que alertó a las autoridades, sino la caída súbita de tensión en los transformadores que alimentaban esa ladera de la montaña. El primer oficial en llegar al lugar fue un veterano con 2 décadas de experiencia, un hombre acostumbrado a la crudeza de la vida rural, pero que no estaba preparado para lo que encontraría tras las puertas de la villa. Al acercarse a la propiedad, el oficial notó que los sistemas electrónicos de su vehículo comenzaron a comportarse de manera errática. Las luces parpadeaban sin motivo y los medidores digitales mostraban lecturas imposibles. Al llegar a la entrada principal, descubrió que las puertas de seguridad, diseñadas para resistir impactos de alto calibre, estaban abiertas de par en par. No había signos de palancas ni explosivos. En su lugar, las cerraduras electrónicas parecían haberse desintegrado a nivel molecular, dejando un rastro de polvo grisáceo en el umbral. Al cruzar el salón principal, un espacio circular revestido de mármol negro bajo una imponente cúpula de cristal, el oficial se detuvo en seco. Frente a él, iluminadas apenas por la luz de su linterna, estaban las marcas, 6 huellas simétricas dispuestas en una línea perfecta. Cada una medía 35 centímetros y presentaba una geometría hexagonal central rodeada por pequeñas depresiones circulares. El peritaje posterior confirmaría algo insólito. El mármol no presentaba fracturas por impacto. En lugar de romperse bajo el peso, la piedra parecía haber pasado por un proceso de licuefacción instantánea. Era como si el suelo se hubiera vuelto maleable como arcilla bajo el contacto de este ser, y luego se hubiera solidificado de nuevo en una fracción de segundo, preservando la huella con una nitidez fotográfica. Sin embargo, el rastro desafiaba toda lógica de movimiento. El primer paso aparecía en el centro exacto del salón. No había huellas previas que indicaran que alguien hubiera caminado desde la entrada.
El rastro avanzaba 6 pasos hacia el muro norte. El último de estos pasos estaba impreso de manera imposible. La mitad de la huella permanecía en el suelo horizontal y la otra mitad se curvaba hacia arriba, subiendo por la pared de concreto vertical. Al seguir el rastro con la luz, el oficial observó que las marcas continuaban ascendiendo por la pared, desafiando por completo la gravedad, hasta llegar a una altura de 3 metros, donde simplemente cesaban al encontrarse con la estructura del techo. Fue en ese momento de absoluto silencio cuando el investigador notó un detalle que cambiaría el curso de la investigación. En una esquina superior, casi oculta por la arquitectura del salón, una pequeña luz roja parpadeaba de manera intermitente. Era la cámara 04, un dispositivo de visión térmica experimental que, a diferencia del resto del sistema de seguridad de la casa, parecía seguir funcionando de manera autónoma, alimentada por una fuente de energía desconocida. Lo que esa cámara registró no solo confirmó la presencia de un intruso, sino que reveló una forma de existencia que la ciencia moderna aún se niega a reconocer oficialmente. Tras el hallazgo inicial del primer oficial, la escena fue declarada área de interés nacional en menos de 2 horas. No era una decisión habitual. Normalmente, un incidente de entrada ilegal es manejado por la policía local, pero la naturaleza de las huellas y la reputación de Víctor Drago atrajeron la atención de unidades especializadas en inteligencia y riesgos biológicos. Para las 0500 AM, la villa Blackwood estaba rodeada por un cordón perimetral de vehículos oscuros y personal equipado con trajes de protección radiológica. El equipo forense que ingresó al salón principal no era el grupo habitual de criminalística. Eran hombres y mujeres que portaban escáneres láser de alta precisión y detectores de partículas. Al entrar al salón de mármol negro, el silencio era tan denso que el sonido de sus propios pasos resultaba molesto. La temperatura en la habitación había descendido a los 4 grados centígrados, a pesar de que el sistema de calefacción central de la casa seguía operando en otras áreas. Era un frío seco, artificial, que parecía emanar directamente de las marcas en el suelo. La jefa del equipo forense, una doctora en física aplicada cuya identidad permanece bajo seudónimo en los archivos, comenzó el escaneo de la primera huella. Lo que descubrió fue el primer gran muro de la investigación. Al proyectar el láser sobre la marca hexagonal, el equipo de medición no devolvía una lectura sólida. El láser parecía curvarse o ser absorbido por el fondo de la huella. No era un simple agujero en el mármol, era una alteración en la densidad de la materia. Al realizar una espectrometría de masas en el sitio, los resultados arrojaron que el mármol dentro de la huella había cambiado su composición atómica. Ya no era carbonato de calcio puro. Había sido transmutado en una estructura cristalina desconocida, mucho más densa y fría. El peso necesario para comprimir el mármol de esa manera, sin fracturar las baldosas adyacentes, se estimó en unas 4 toneladas de presión por centímetro cuadrado. Sin embargo, lo más desconcertante era que las vigas de soporte situadas justo debajo de ese salón, en el sótano de la mansión, estaban intactas. Cualquier objeto de ese peso habría hundido el suelo hasta los cimientos. Aquella criatura, o lo que fuera que caminó por allí, poseía una masa enorme, pero de alguna manera lograba que su peso no afectara la estructura física del edificio. El equipo dirigió su atención hacia la pared norte, donde el rastro ascendía verticalmente. En la criminología convencional, una huella en una pared suele indicar que una persona ha sido empujada contra ella o que alguien ha intentado escalar usando calzado especializado. Pero esto era distinto. Las huellas en la pared tenían la misma profundidad y el mismo nivel de compresión que las del suelo. El ser no estaba escalando, caminaba por la pared como si para él la gravedad hubiera rotado 90 grados. Al analizar los restos de polvo grisáceo encontrados en el punto donde las huellas desaparecían en el techo, los forenses detectaron trazas de isótopos inestables, elementos que no deberían existir en la atmósfera terrestre de manera natural. El ambiente en el salón comenzó a volverse insoportable para los investigadores. Varios de ellos informaron de mareos intensos, sabor metálico en la boca y una sensación punzante en la base del cráneo. Era como si el espacio mismo donde se encontraba el rastro estuviera emitiendo una frecuencia que el cuerpo humano rechazaba instintivamente. Uno de los técnicos, encargado de recuperar el almacenamiento de datos de la mansión, descubrió que todos los discos duros de la casa habían sido borrados magnéticamente. No por un virus ni por una orden de borrado manual, sino por un pulso electromagnético de corto alcance que se originó exactamente en el centro del salón. Fue entonces cuando todas las miradas se dirigieron a la cámara 04. A diferencia del resto del sistema, esta cámara no estaba conectada a la red central de la casa. Era una unidad autónoma de alta tecnología.
diseñada para capturar el espectro térmico y ultravioleta, probablemente instalada por Drago para monitorear experimentos privados. El dispositivo estaba intacto. Mientras el resto de la casa sufría un apagón tecnológico, la pequeña luz roja de la cámara 04 seguía parpadeando, guardando en su memoria interna los únicos segundos de metraje que explicarían quién o qué dejó esas marcas imposibles. El proceso para extraer el video no fue sencillo. El técnico forense tuvo que trabajar en un entorno blindado para evitar que cualquier interferencia externa dañara la memoria volátil del dispositivo. Cuando finalmente lograron proyectar la imagen en un monitor externo, el silencio en el centro de mando fue absoluto. El video no mostraba a una persona, ni a un animal, ni siquiera a una figura sólida en el sentido tradicional de la palabra. La grabación comienza a las 02:44:12 AM. La imagen es de un tono naranja y azul profundo, típico de la visión térmica. Durante los primeros 5 segundos, el salón de la Villa Blackwood aparece vacío y en perfecta calma, pero en el segundo 44:17 ocurre la anomalía. En el centro exacto del salón, el aire mismo parece rasgarse. No hay una explosión, sino una distorsión visual, similar al efecto de calor sobre el asfalto, pero con una geometría hexagonal definida. Desde esa distorsión emerge una silueta. No tiene piel, ni ropa, ni rasgos faciales visibles. En el espectro térmico, la figura aparece de un color blanco cegador, lo que indica que su temperatura es extremadamente alta, o que emite un tipo de energía que satura los sensores de la cámara. La figura mide aproximadamente 2,5 metros de altura. Sus extremidades son desproporcionadamente largas y terminan en esos mismos hexágonos que se encontraron impresos en el mármol. El ser se queda inmóvil durante 3 segundos. En ese breve lapso, el monitor de la cámara muestra cómo el suelo de mármol bajo sus pies comienza a brillar en el espectro infrarrojo, hundiéndose lentamente como si estuviera siendo fundido por una fuerza invisible. No hay rastro de lucha, no hay movimientos bruscos, es una presencia de una serenidad aterradora. En el monitor de alta resolución del equipo forense, la figura captada por la cámara 04 comenzó a moverse en el segundo 44:20 de la grabación. Lo que los investigadores presenciaron no fue una marcha humana ni animal. El movimiento del ser era lo que los analistas de video denominaron más tarde como desplazamiento no lineal. No parecía haber una transferencia de peso fluida entre un paso y otro. En su lugar, la criatura parecía existir en varios puntos del espacio simultáneamente por fracciones de segundo. Cada vez que uno de sus extremos hexagonales tocaba el mármol, la imagen térmica sufría una distorsión de píxeles, un fenómeno que ocurre cuando una fuente de radiación electromagnética interfiere directamente con el sensor CCD de la cámara. Sin embargo, la nitidez del hundimiento del suelo era innegable. El primer paso fue dado con una lentitud deliberada. Al hacer contacto, el mármol negro bajo el ser se tornaba de un color blanco incandescente en la pantalla térmica, indicando una transferencia de energía térmica masiva que, extrañamente, no generaba humo ni vapor. Los científicos que analizaban el metraje notaron un detalle que desafiaba la lógica biológica. El ser no tenía articulaciones visibles como rodillas o codos. Sus extremidades se doblaban de manera elástica, cambiando su longitud según era necesario para mantener el equilibrio. Era una ingeniería anatómica que no correspondía a ninguna evolución terrestre conocida. Durante los siguientes 6 pasos, el ser cruzó el salón en línea recta, pero su cabeza, o la protuberancia superior que cumplía esa función, permanecía absolutamente estática, mirando hacia un punto indefinido en la oscuridad, ignorando por completo la estructura de la mansión. Aunque la cámara 04 era una unidad térmica diseñada primordialmente para imagen, el análisis forense posterior reveló algo aún más inquietante oculto en la pista de datos del archivo de video. No era audio grabado por un micrófono, ya que la unidad carecía de uno funcional, sino que eran vibraciones de alta frecuencia que habían quedado impresas directamente en el soporte magnético de la memoria. Al decodificar estas vibraciones y convertirlas en frecuencias audibles para el oído humano, el equipo de inteligencia se encontró con una cacofonía que paralizó la sala de análisis. No eran gritos, ni palabras, ni sonidos de la naturaleza. Era un zumbido rítmico, una secuencia de pulsos que recordaba al código binario pero con una complejidad infinitamente superior. Algunos de los analistas que escucharon el audio original informaron, horas más tarde, de episodios de desorientación espacial y una extraña urgencia por abandonar el edificio. El sonido parecía actuar directamente sobre el sistema vestibular del oído interno. No se escuchaba con las orejas, se sentía en la base del cráneo.
Un neurólogo militar consultado para el caso sugirió que el ser emitía una frecuencia de infrasonido tan potente que era capaz de alterar la percepción del tiempo en los testigos biológicos cercanos. Esto explicaría por qué el oficial Markovich, al entrar al salón minutos después, sintió que el aire estaba espeso y por qué sus relojes, tanto el analógico como el digital, mostraban un desfase de casi 12 minutos respecto a la hora central de la policía. El momento más crítico de la grabación ocurrió cuando la silueta llegó a la pared norte. En cualquier grabación de seguridad convencional, veríamos a un intruso detenerse ante un muro o intentar buscar una salida. Pero este ser no reconoció la pared como un obstáculo físico. En el segundo 44:35, el ser simplemente colocó una de sus extremidades sobre el concreto vertical. La cámara térmica registró cómo el concreto, un material denso y frío, reaccionaba de la misma manera que el mármol del suelo, se ablandaba y brillaba bajo el contacto hexagonal. La figura comenzó a ascender por la pared con la misma naturalidad con la que se camina por un pasillo llano. Para este ser, el eje de la gravedad parecía ser una elección, no una ley. A medida que subía, sus movimientos se volvían más rápidos, casi vibrantes, hasta que su temperatura térmica saturó por completo el sensor, convirtiendo la imagen en un manchón de luz blanca pura. Los investigadores repitieron esta secuencia cientos de veces, buscando cables, arneses, trucos de luz o cualquier indicio de fraude. Pero no había nada. La sombra proyectada por el ser en la pared, captada por la tenue luz de la cúpula superior, se movía en perfecta sincronía con el cuerpo incandescente. Era un objeto sólido de gran masa interactuando con un entorno físico real. Al llegar al punto más alto de la pared, donde ésta se une con el techo, el video muestra un fenómeno que hasta hoy es motivo de debate en círculos científicos clasificados. El ser no atravesó el techo hacia el exterior. En su lugar, pareció plegarse sobre sí mismo. La imagen muestra cómo la silueta se reduce de tamaño, no por alejarse, sino por contraerse en un punto infinitesimal de luz. En un solo fotograma, la figura estaba allí, ocupando un espacio físico, y al siguiente, el salón estaba vacío. Solo quedaban las marcas humeantes en el muro y un silencio que, incluso a través de la grabación, resultaba ensordecedor. Cuando la pantalla se fue a negro al final del clip, ninguno de los presentes en la sala de mando se atrevió a hablar. Eran profesionales entrenados para enfrentar situaciones de crisis, desastres naturales y conflictos armados, pero ninguno tenía un marco de referencia para lo que acababan de presenciar. La doctora a cargo del equipo solicitó de inmediato el sellado total de la Villa Blackwood y la confiscación de todos los dispositivos personales de los técnicos presentes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La sensación de que algo fundamental en su comprensión del mundo se había roto era compartida por todos. No era solo el hecho de que existiera una criatura desconocida, era la demostración de que nuestra tecnología, nuestras leyes de la física y nuestras defensas más avanzadas eran absolutamente irrelevantes ante una entidad que podía manipular la materia y el espacio a su antojo. El oficial Markovich, quien había sido el primero en ver las huellas, fue trasladado a una instalación médica para una evaluación psicológica completa. Su testimonio inicial, antes de que se le impusiera una orden de silencio estricto, mencionaba que mientras estaba en el salón, sintió que la habitación no estaba vacía, a pesar de que no veía a nadie. Describió una sensación de ojos invisibles que lo observaban no desde las esquinas, sino desde el interior de las propias paredes. Mientras el equipo de análisis de video intentaba asimilar las imágenes de la cámara 04, otra unidad de inspección técnica comenzó a explorar los niveles inferiores de la Villa Blackwood. La mansión, construida sobre un antiguo búnker de la época de la Guerra Fría, se extendía 3 pisos bajo el nivel del suelo. Según los planos oficiales, estos niveles solo servían como almacenamiento de energía y sistemas de filtración de agua, pero la realidad que encontraron los investigadores era radicalmente distinta. Al descender por la escalera de servicio, los técnicos notaron que la temperatura, que en el salón principal era de un frío glacial, comenzaba a subir de manera antinatural a medida que se profundizaba. En el segundo nivel inferior, las paredes de concreto no estaban lisas. Estaban recubiertas por una intrincada red de filamentos de cobre y plata que formaban patrones geométricos similares a los encontrados en las huellas del salón. No era una decoración, sino una inmensa jaula de Faraday diseñada no para mantener las señales fuera, sino para contener algo en el interior. En el centro del sótano más profundo, el equipo encontró el laboratorio personal de Víctor Drago. Lo que vieron allí fue la confirmación de que la aparición del ser no fue un evento aleatorio de la naturaleza.
El laboratorio estaba dominado por un dispositivo circular, una especie de acelerador de frecuencias que apuntaba directamente hacia el techo, coincidiendo exactamente con el punto del salón superior donde aparecieron las primeras huellas imposibles. Sobre una mesa de trabajo metálica, los investigadores recuperaron un cuaderno de notas físico, un objeto anacrónico en una casa llena de tecnología avanzada. Drago, consciente de que los pulsos electromagnéticos podrían borrar cualquier registro digital, había optado por el papel y la tinta para documentar sus últimos meses. Las anotaciones, escritas con una caligrafía cada vez más errática, hablaban de una búsqueda de la frecuencia de resonancia de la materia. Drago no buscaba contactar extraterrestres en el espacio exterior. Él estaba convencido de que existían capas de realidad superpuestas a la nuestra, separadas únicamente por una diferencia en la vibración atómica. En sus notas se refería a los visitantes como los arquitectos de la geometría sólida. Según sus escritos, estos seres no viajan en el sentido que nosotros entendemos. Ellos simplemente ajustan su densidad para volverse tangibles en una dimensión u otra. Una de las entradas más perturbadoras del diario, fechada apenas 3 días antes del incidente, decía: "He logrado estabilizar el tono, el mármol ya no es una barrera, el suelo se comporta como un fluido cuando la frecuencia alcanza los 14,4 terahercios. Los he escuchado caminar en el piso de arriba, aunque mis ojos aún no pueden verlos. El peso de su presencia es abrumador. Siento que el hormigón de la casa está empezando a recordar su forma líquida". Este hallazgo cambió la teoría de la policía. Ya no buscaban a un intruso que irrumpió en la casa de un ingeniero, sino que empezaron a considerar que Drago había construido la Villa Blackwood como un inmenso instrumento de invocación. Sin embargo, el ingeniero no estaba en ninguna parte. No había restos biológicos, ni ropa, ni señales de que hubiera salido de la propiedad. Era como si el ser, al marcharse, se hubiera llevado consigo la materia misma de su creador. El equipo de riesgos biológicos analizó el aire en el laboratorio y detectó una concentración inusualmente alta de gases nobles y un residuo de carbono pulverizado que cubría todas las superficies. Al pasar las luces ultravioletas, el laboratorio reveló que las huellas hexagonales también estaban presentes allí, pero no en el suelo, sino en el aire. Partículas de polvo suspendidas en la atmósfera de la habitación mantenían la forma del hexágono, flotando inmóviles como si estuvieran atrapadas en una red invisible de magnetismo. Este fenómeno sugería que el ser no solo caminaba sobre superficies sólidas, sino que podía crear sus propios puntos de apoyo en el aire comprimiendo las moléculas de oxígeno a su alrededor. La física convencional dicta que esto requeriría una cantidad de energía equivalente a una pequeña central nuclear, pero en la Villa Blackwood esa energía parecía haber sido extraída directamente del entorno, dejando la zona en ese estado de muerte térmica y silencio tecnológico que el oficial Markovich reportó inicialmente. Los peritos también descubrieron que el dispositivo de Drago estaba sintonizado para emitir una secuencia de pulsos que coincidía exactamente con el ritmo del zumbido captado por la cámara 04. No era un ruido accidental, era un lenguaje. Drago estaba manteniendo una conversación técnica con una entidad que opera en un plano donde la gravedad y el tiempo son variables ajustables. A medida que avanzaba la mañana del 15 de noviembre, ocurrió algo que terminó de aterrar a los investigadores. Las huellas en el salón principal, aquellas marcas hexagonales que habían sido fotografiadas y escaneadas exhaustivamente, comenzaron a curarse. El mármol, que había sido licuado y solidificado, empezó a recuperar su forma original lisa. En cuestión de una hora, las profundas hendiduras que sugerían un peso de toneladas se desvanecieron ante los ojos del equipo forense. No hubo evaporación, ni restos de material. Simplemente, la piedra recordó que debía estar plana y los átomos regresaron a su posición inicial. Para las 10:11 am, el salón de la Villa Blackwood volvía a lucir impecable, como si nada hubiera caminado jamás por sus baldosas negras. Este fenómeno de recuperación molecular dejó a la policía sin pruebas físicas tangibles. Las fotografías digitales, al ser revisadas, mostraban manchas borrosas donde deberían estar las huellas, como si el campo magnético remanente hubiera corrompido los archivos de imagen. Lo único que sobrevivió a esta limpieza espontánea de la realidad fue el video de la cámara 04 y las notas manuscritas de Drago. La orden desde las altas esferas del gobierno no se hizo esperar. El caso debía ser clausurado de inmediato. Se ordenó la demolición controlada de la Villa Blackwood bajo la excusa de una inestabilidad estructural del terreno. Pero los que estuvieron allí saben que no se trataba de los cimientos físicos, sino de una inestabilidad en la estructura de lo que consideramos posible.
El oficial Markovich fue jubilado prematuramente por motivos de salud, y los científicos involucrados fueron dispersados en diferentes proyectos de bajo perfil, con la prohibición absoluta de volver a comunicarse entre sí. El archivo fue archivado con un código de color negro, reservado para eventos que ponen en riesgo la estabilidad social si llegaran a filtrarse. Cuando los analistas de inteligencia comenzaron a cruzar los datos de la Villa Blackwood con archivos históricos desclasificados, y algunos todavía bajo estricto secreto, descubrieron que el incidente de los Alpes Dináricos no era un evento aislado. Existía un patrón silencioso y global de lo que ahora llamaban incursiones de geometría sólida. Se encontraron registros de eventos similares en las estepas de Kazajistán en 1992, en una base de radares abandonada en Alaska en 2008 y en una mina de sal a gran profundidad en Polonia en 2017. En todos estos casos, el patrón se repetía con una precisión matemática aterradora. Las autoridades encontraban marcas hexagonales o fractales impresas en superficies de alta densidad como acero, roca ígnea o concreto reforzado. Al igual que en el salón de Víctor Drago, las huellas aparecían de la nada en áreas cerradas y desaparecían contra obstáculos sólidos sin dejar rastro de salida. En el incidente de Polonia, los mineros informaron haber escuchado un sonido que describieron como el cristal de la realidad rompiéndose, seguido de un descenso súbito de la temperatura que congeló la maquinaria en segundos. Lo que unifica estos casos no es solo la forma de las huellas, sino la naturaleza del lugar donde ocurren. Todas las incursiones han tenido lugar en puntos de alta concentración de energía o en instalaciones donde se llevaban a cabo experimentos con frecuencias electromagnéticas. Esto llevó a los teóricos de la inteligencia de defensa a proponer una hipótesis inquietante. Estas entidades no son visitantes espaciales que viajan a través del vacío, sino pescadores de otras dimensiones que se sienten atraídos por nuestras emisiones tecnológicas como si fueran luces en un océano oscuro. Uno de los documentos filtrados tras el cierre del caso Blackwood sugiere que la comunidad científica clasificada ya no trata a estos seres como criaturas biológicas, sino como entidades de código físico. Según esta teoría, nuestro universo funciona bajo leyes físicas que son similares a un software de simulación. Lo que la cámara 04 captó no fue un cuerpo de carne y hueso, sino un error en ese software, o quizás una herramienta de mantenimiento. Esta hipótesis propone que los arquitectos de la geometría sólida son los encargados de ajustar o monitorear la densidad de la materia en nuestro plano. Cuando Víctor Drago activó su acelerador de frecuencias, involuntariamente creó una fisura en la estructura del espacio-tiempo, obligando a uno de estos operarios a manifestarse para sellar la brecha. Las huellas imposibles no serían pasos, sino anclas moleculares que el ser necesita para interactuar con un entorno que le es ajeno y excesivamente frágil. Si esta teoría es correcta, la desaparición de las huellas horas después no fue un acto de limpieza, sino un proceso de reparación automática de la realidad. El mármol regresó a su estado original porque la anomalía que permitía la deformación fue corregida. Lo que nos deja con la pregunta más oscura de todas: si ellos pueden manipular la materia a ese nivel, ¿qué somos nosotros para ellos? La respuesta más común entre los investigadores es que, para estas entidades, la vida humana es tan relevante como lo son las bacterias para un ingeniero civil que está reparando una grieta en un puente. A pesar de los esfuerzos por contener la información, los efectos de la Villa Blackwood se extendieron a quienes estuvieron cerca de la zona. En los meses posteriores, los habitantes del pueblo más cercano comenzaron a reportar una serie de fenómenos psicológicos compartidos. No eran avistamientos de luces, sino una sensación de desconexión con el entorno. Describían momentos en los que el mundo parecía perder su color o donde los objetos sólidos se sentían huecos al tacto. Médicos especializados en trauma neuroelectromagnético visitaron la zona bajo la fachada de un estudio ambiental. Descubrieron que el pulso emitido durante la incursión en la villa había alterado permanentemente los ritmos circadianos de la población local. Sus cerebros estaban sintonizados a una frecuencia que no debería estar presente en la Tierra. El oficial Markovich, desde su retiro forzado, escribió en una carta que nunca fue enviada: «Ya no puedo confiar en el suelo que piso. Sé que debajo de la alfombra, debajo del mármol y debajo de la tierra hay algo que no es sólido. He visto la pared convertirse en aire y el aire convertirse en piedra. Mi mente sabe que el mundo es un decorado de teatro y he visto a los tramoyistas caminando entre nosotros». En los niveles más profundos de la investigación conspirativa, algunos analistas han conectado el caso de las huellas imposibles con el mítico y polémico experimento Filadelfia de 1943. Se dice que en aquel entonces, el intento de hacer invisible un barco de guerra resultó en marineros cuyos cuerpos quedaron fundidos con el acero del casco.
Lo que ocurrió en la Villa Blackwood parece ser la versión perfeccionada y controlada de ese mismo fenómeno. Mientras que en 1943 fue un accidente desastroso producto de una tecnología primitiva, lo que Victor Drago logró, o lo que el ser le demostró, fue una transición fluida entre estados de la materia. Las huellas que subían por la pared son la prueba de que el concepto de arriba y abajo es solo una limitación de nuestra percepción sensorial, no una regla universal. Los arquitectos no caminan sobre la materia, ellos fluyen a través de ella. Y según los últimos registros recuperados del laboratorio subterráneo de Drago, el ingeniero estaba convencido de que este proceso de licuefacción dimensional es el siguiente paso en la evolución de nuestra especie. Sus notas finales mencionaban un término que ha causado pesadillas a quienes lo han leído: la gran apertura. Drago creía que la Tierra se estaba preparando para una transición donde la solidez dejaría de existir, y estas incursiones eran solo las pruebas preliminares para asegurar que la materia pueda resistir el cambio. Aunque la casa fue demolida y el terreno nivelado, la zona donde se encontraba la Villa Blackwood permanece como un punto muerto en los sistemas de navegación satelital. Los GPS fallan al pasar por las coordenadas exactas y las aves migratorias desvían su curso kilómetros antes de llegar al lugar. No hay nada visible para el ojo humano, pero el espacio mismo ha quedado marcado. Investigadores independientes que han logrado acercarse con contadores Geiger modificados afirman que la zona emite una firma de gravedad variable. En ciertos puntos, el peso de un objeto puede variar hasta en un 5%, lo que sugiere que la distorsión creada por la cámara 04 y el ser hexagonal dejó una cicatriz permanente en el tejido local. Es como si el universo hubiera recibido un golpe tan fuerte en ese punto que el tejido de la realidad se ha quedado estirado, perdiendo su elasticidad original. Tras la demolición de la Villa Blackwood, el nombre de Victor Drago fue borrado sistemáticamente de todos los registros públicos. Sus títulos universitarios, sus patentes en telecomunicaciones y su historial militar desaparecieron de las bases de datos gubernamentales en cuestión de semanas. Para el mundo oficial, el ingeniero nunca había existido. Sin embargo, en las capas más profundas de la red, en foros frecuentados por criptógrafos y entusiastas de lo paranormal, comenzó a surgir un fenómeno que los analistas denominaron la señal Drago. 7 meses después del incidente de las huellas, varios servidores de alta seguridad en centros de datos de Ginebra y Tokio detectaron una intrusión masiva. No se robaron datos, ni se alteraron archivos financieros. El intruso simplemente dejó un rastro, una serie de paquetes de datos que, al ser visualizados mediante software de representación gráfica, formaban exactamente la misma geometría hexagonal encontrada en el mármol de la mansión. Lo más inquietante es que el código fuente de estas intrusiones no utilizaba ningún lenguaje de programación conocido. Los analistas de ciberseguridad informaron que el código parecía crecer orgánicamente, replicándose a sí mismo de una manera que recordaba más a una estructura de ADN que a un algoritmo informático. Aquellos que intentaron rastrear el origen de la señal se encontraron con una imposibilidad física. Los datos parecían estar siendo transmitidos desde el interior de los propios procesadores, como si el hardware estuviera generando la señal desde su propia estructura molecular, sin necesidad de una conexión externa. La señal no solo apareció en servidores. En varias ciudades de Europa, las pantallas publicitarias y los sistemas de información en aeropuertos sufrieron parpadeos inexplicables. Durante fracciones de segundo, las imágenes habituales eran reemplazadas por un patrón de estática que, según testigos, emitía un sonido pulsante similar al zumbido que la cámara 04 registró en la Villa Blackwood. Un grupo de investigadores independientes logró capturar una de estas transmisiones y la sometió a un análisis de frecuencia profundo. Descubrieron que oculta en la estática había una voz. No era la voz de Victor Drago, sino una reconstrucción sintética que utilizaba sus patrones de habla. El mensaje, repetido en un bucle infinito de baja frecuencia, decía: la solidez es una ilusión de la baja frecuencia. No me he ido. He cambiado de estado. El mármol ha cedido. El cristal se ha vuelto agua. La puerta finalmente está abierta. Esta revelación alimentó la teoría de que Drago no fue asesinado ni secuestrado por la entidad, sino que logró su objetivo final, la transmutación. Según esta hipótesis, el ingeniero habría encontrado la manera de subir su conciencia o su estructura molecular al tejido electromagnético que nos rodea, habitando ahora en el espacio que existe entre los átomos, utilizando nuestra propia infraestructura tecnológica como su nuevo cuerpo físico. Mientras la señal de Drago se expandía, empezaron a surgir reportes de avistamientos en zonas urbanas densamente pobladas que compartían las características del incidente original. Ya no eran bosques remotos o mansiones aisladas.
En ciudades como Londres y Nueva York, cámaras de seguridad de circuitos cerrados empezaron a registrar anomalías térmicas en estaciones de metro y túneles de mantenimiento. Los registros muestran siluetas incandescentes, similares a la de la cámara 04, caminando por las paredes de los túneles mientras los trenes pasan a pocos centímetros de ellas. En uno de los videos más perturbadores, filtrado de una estación de metro en Berlín, se observa a una de estas figuras hexagonales de pie sobre las vías electrificadas. La cámara muestra cómo la electricidad de alta tensión fluye a través del ser, no para dañarlo, sino como si la figura estuviera alimentándose o recargando su densidad molecular. Al igual que en la villa Blackwood, estas figuras desaparecen en el momento en que alguien intenta acercarse físicamente a ellas. Dejan tras de sí el mismo olor a ozono, el mismo frío glacial y, en ocasiones, pequeñas marcas hexagonales fundidas en el acero de las vías. La diferencia es que ahora parecen estar operando con mayor frecuencia, como si estuvieran mapeando la infraestructura crítica de nuestra civilización. Algunos analistas sugieren que están estabilizando los puntos de resonancia de las ciudades, preparándolas para algo que el diario de Drago llamó la Gran Resonancia. Los operadores de cámaras que han sido testigos de estos avistamientos en tiempo real reportan secuelas psicológicas idénticas a las del oficial Markovich. Describen una sensación de terror existencial, una comprensión súbita de que el mundo que ven a través de sus monitores es apenas una fina capa de pintura sobre una estructura mucho más antigua y extraña. Muchos de estos empleados han renunciado a sus puestos, alegando que ya no pueden mirar una pantalla sin esperar que algo los mire de vuelta desde el ruido de la imagen. El gobierno ha implementado filtros de inteligencia artificial en las redes de vigilancia para detectar estas anomalías y borrarlas automáticamente antes de que el ojo humano pueda procesarlas. Sin embargo, los filtros fallan constantemente. La naturaleza de estas entidades parece estar diseñada para eludir cualquier algoritmo. Ellas no aparecen en la imagen, sino que parecen ser parte de la señal misma. Una interferencia que se vuelve consciente. En un giro aún más tecnológico, se ha descubierto que ciertos materiales avanzados, como el grafeno y los metamateriales utilizados en la industria aeroespacial, reaccionan de manera violenta ante la señal Drago. En laboratorios de investigación, estos materiales han comenzado a cambiar su forma de manera autónoma, replicando patrones hexagonales sin que ningún estímulo externo sea aplicado. Científicos que han trabajado con estos materiales sugieren que estamos presenciando una forma de contagio físico. La presencia del ser en la villa Blackwood habría dejado una especie de huella genética en la materia misma de nuestro plano, una instrucción que le indica a los átomos cómo reorganizarse. Si esta tendencia continúa, la distinción entre lo que es un objeto inerte y lo que es un organismo vivo o una entidad inteligente empezará a borrarse. Podríamos estar entrando en una era donde nuestras propias construcciones, nuestros edificios, nuestros puentes, nuestras computadoras, empiecen a exhibir comportamientos dictados por las leyes de esa otra dimensión. Víctor Drago, en una de sus últimas anotaciones manuscritas, dejó una advertencia que ahora cobra un sentido profético. No teman a los que caminan por las paredes, teman al momento en que las paredes decidan caminar con ellos. El rastro de la villa Blackwood se ha enfriado para el ojo público, pero para aquellos que estuvieron allí, el caso nunca terminó. El oficial Marko Markovich pasó sus últimos días en una pequeña cabaña en las faldas de la montaña, lejos de cualquier dispositivo electrónico. En una entrevista nunca publicada, concedida semanas antes de su fallecimiento por causas naturales, Markovich dejó una última reflexión que resume el terror de este archivo. El problema no es que existan monstruos, dijo con voz pausada. El problema es que el mundo que consideramos sólido es solo una membrana delgada. Lo que vi en ese salón no fue a un invasor, sino a alguien que regresaba a su propia casa. Nosotros somos los que estamos de paso. Hoy, el sitio donde se erigía la mansión es un claro de tierra donde nada crece. Ni una sola brizna de hierba ha logrado romper la superficie en la zona donde el ser hexagonal dejó sus marcas. Es un recordatorio mudo de que, cuando las leyes de nuestra física son violadas con tal magnitud, la naturaleza tarda siglos en recuperarse, o quizás simplemente se rinde ante una autoridad superior. La historia de las huellas imposibles y el video de la cámara 04 nos obliga a mirar nuestras propias paredes con desconfianza. ¿Son realmente barreras infranqueables o son simplemente sugerencias de solidez que aceptamos por comodidad? Víctor Drago desapareció buscando la respuesta, y lo que dejó atrás es una advertencia para toda la humanidad. Estamos siendo observados no desde las estrellas, sino desde los ángulos de nuestras propias habitaciones. La historia de las huellas imposibles y el video de la cámara 04 nos obliga a mirar nuestras propias paredes con desconfianza.
¿Son realmente barreras infranqueables o son simplemente sugerencias de solidez que aceptamos por comodidad? Víctor Drago desapareció buscando la respuesta, y lo que dejó atrás es una advertencia para toda la humanidad. Estamos siendo observados no desde las estrellas, sino desde los ángulos de nuestras propias habitaciones, por entidades para quienes el mármol es agua y el tiempo es una línea que pueden doblar a su antojo. Este ha sido uno de los casos más densos y perturbadores que hemos explorado. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también sientes que hay algo que no encaja en la versión oficial de nuestra realidad. Si este archivo te ha hecho cuestionar lo que das por sentado, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. La verdad solo sobrevive si se difunde. Déjanos en los comentarios cuál de todas las teorías te parece más acertada. Tecnología dimensional, mantenimiento de la realidad o una invasión silenciosa. Gracias por acompañarnos una noche más en este viaje hacia lo inexplicable. Soy tu narrador y recuerda, lo que dejas fuera de tu vista no siempre desaparece. Hasta la próxima.